Bienvenidos al Cuaderno de Chris, yo soy Chris. Hoy les voy a hablar de este libro, Jaque al psicoanalista, de Jon Kapsenbach. Es el segundo libro, el primero se llama El psicoanalista, y este tiene continuidad 5 años después de lo que aconteció en el primer libro. Así que básicamente voy a tener que hablar un poco con spoilers, voy a tratar de no hacerlo, pero sin duda sí que creo que es necesario haber leído el anterior para poder leer este libro y también pues para poder escuchar de qué trata. Como dije, este libro ocurre 5 años después del final de lo que pasó en el anterior. No sé por qué esperaba que Rick en este libro desde el principio estuviera un poco paranoico por todo lo que ocurrió con el señor R y sus hermanos y con la familia en general del señor R. Y acá tenemos un Rick que lleva una vida normal, ahora en Miami, sigue pues dando consulta, él trata de llevar una vida muy normal ahora. Se sigue ejercitando. También cuenta por allí pues algunas pesadillas que ha tenido y que son como una secuela justamente de lo que vivió, y también algunos problemas que ha tenido con algunos pacientes con los que se ha involucrado y las cosas no han terminado bien y que para él ha sido como muy difícil. Sin embargo, a pesar de todo eso, siento que Rick lleva una vida normal, lleva una vida completamente tranquila, y todo esto se ve trastocado cuando un día reaparece el señor R. Sí, señores, aparece el señor R de nuevo en la consulta tal y como lo hizo la vez anterior. Bueno, no como la vez anterior, porque la vez anterior se hizo pasar por un paciente. En este directamente llega y le pide a Rick, amenazándolo evidentemente, que lo ayude con un problema que tiene su hermano Merlín. Pues le dice a Rick como, bueno, mira, si tú me ayudas, yo pues es que te voy a dejar en paz, yo ya, chicos, que yo ya no quiero hacerte daño, solo ayúdame y dejamos por zanjado este tema. Así que Rick, de alguna manera amenazado y con la idea de que va a poder librarse por fin de estos hermanos del infierno, decide aceptar y empieza a ver de qué se trata todo esto. La cuestión es que Merlín y Virgil han recibido unas amenazas en video, que son parte como de un rompecabezas hecho por un tipo bastante inteligente y que probablemente podría ser igual de buen asesino y retorcido que el señor R. Así que en estos videos básicamente lo que le dicen a Virgil es que va a tener que matar a su hermano, y a Merlín le dicen como, sabemos dónde vives, sabemos tus rutinas, sabemos que tienes hijos, sabemos cuál es tu casa, así que pues ya sabes. Así que Rick empieza en primer lugar a irse del sitio donde está, se va a Nueva York y se reúne con estos hermanos para pues que le cuenten qué es lo que ha pasado, para que le den un poco de idea de quién es el asesino, porque pues obviamente lo que quiere el señor R es que Rick lo descubra, le dé la información para ir a matarlo, y eso es todo lo que ocurre. Este libro es bastante interesante porque a Rick todo esto lo lleva a Alabama, a un caso de una niña que fue violada y asesinada, y cuyo pues violador y asesino salió libre justamente por la ayuda de Merlín. Entonces toda su investigación se empieza a centrar justamente en qué persona está enojada porque un culpable haya sido liberado por este hombre y que no haya pagado condena, y ahí es donde empieza todo. Rick realmente en este libro muestra otra faceta diferente, porque en el anterior libro al principio es muy pasivo y luego tiene una época en la que, a pesar de que tuvo que cambiar de vida, pues él no hizo nada, mientras que en esta ya desde el principio él está usando como todas sus armas intelectuales para poder lograr conseguir la información, para poder saber quién es el asesino y para que por fin pueda estar en paz su vida. El título del libro le queda perfecto. De los primeros capítulos uno entiende que el psicoanalista está en jaque porque está en medio de estos dos asesinos, y obviamente cuando él se inmiscuye en el caso también este hombre al que él llama el destripador, sí, creo que lo llama Jack, este hombre se da cuenta de que él está ahí y le dice como, mira, debes alejarte porque voy a hacer mucho daño y no me importa quién esté en medio de todo eso y tú te estás metiendo. Así que Rick se encuentra entre Jack, el destripador de ositos, y el señor R, que no se sabe cuál es peor porque ambos son muy retorcidos. Es un libro que me leí muy rápido, es un libro que uno se lee obsesivamente. No sé, no esperaba que me llegara a gustar tanto, pero también es un libro que deja mucho que desear en el sentido en que uno piensa que va a conocer mucho más
a los personajes anteriores, y me refiero específicamente al señor R, a Merlín y a Virgil. Es un libro en el que uno cree que por fin va a conocer más de sus historias, más de todos los deseos y de todas las cosas que los llevan a hacer este tipo de cosas que ellos hacen. Pero en realidad no, en realidad se sigue centrando en Rick, y Rick, a pesar de que es un personaje pues decente, no es mi personaje favorito. Para mí siempre han sido el trío de hermanos mis personajes favoritos, porque la mentalidad de estos tres tiene algo tan interesante, y porque justamente porque a Rick ya lo conocíamos del anterior. Rick ha sufrido demasiado, y en este libro creo que todo lo que ocurre demasiado rápido, ¿no? Esa es una gran diferencia con el anterior. Mucha gente se quejaba de que era muy lento, muy denso, y en este libro creo que es todo lo contrario. Las primeras dos partes se pasan muy rápido. Para mí la tercera fue un poco más lenta. No entiendo por qué, si era la parte como del final, justamente, donde se cierra el arco de una manera brillante. Creo que acá me pasó todo lo contrario. Las primeras páginas se fueron rapidísimo, todo lo que ocurría, toda la información que nos daban la estaba devorando con una ansia que hace mucho no me pasaba con un libro. Pero el final me decepcionó un poco en este sentido, porque lo que ocurre y cómo llegan a ese final, y lo que ocurre como tal en el final, me decepcionó un poco. No esperaba que las cosas fueran a terminar de esa manera. Creo que sí, este libro le da un buen cierre pues a la historia del señor R y a Rick, pero no creo que como tal uno tenga que leer este segundo libro para darle un cierre. Creo que con el primero también está chévere. Este segundo no lo esperaba, no sé si es necesario, pero sí está muy chévere de leer, está muy interesante. El giro que tiene este libro y al que pues nos vemos enfrentados nosotros y los lectores, creo que se daba uno por enterado desde el principio. O sea, no es como que, ¡ay, qué obvio! Pero entonces cuando uno llega a ese punto dice como, sí, es lógico, y no es una sorpresa tan grande la que uno llega a tener respecto a lo que le está ocurriendo a Rick y toda la situación alrededor de esta. El señor R, como siempre, no sé, el señor R en este libro no me pareció tan brillante y maquiavélico como resultó siendo en el primer libro. De hecho, en este libro lo vi como mucho más calmado, mucho menos él, por decirlo de alguna manera. Pero sí, es un libro que está muy chévere, se lee muy rápido. Creo que es un libro para un buen fin de semana, para unas buenas vacaciones. Como dije, hay que haberse leído el primer libro pues para poder entender un poco de las cosas que ocurren acá, porque otra de las virtudes de este libro es que justamente como ya sabemos cómo son los personajes, quiénes son, qué fue lo que ocurrió, en este libro el autor no tiene que detallar demasiado en eso, ni ponerse a presentarnos cómo son los personajes, ni qué es lo que les ha ocurrido. No, de hecho ya lo que hace es que nos cuenta un poco de Rick, lo que le ha pasado en estos 5 años, lo que ha llegado a ser, y su relación con estos hermanos luego de que el señor R viene. Creo que es todo lo que uno debe saber al principio, pero eso justamente ocurre porque ya leíste el libro anterior. Es un libro que está bien, está muy chévere, es obsesivo de leer, así que les recomiendo que lo lean cuando tengan mucho tiempo, porque van a querer pasar mucho tiempo leyendo y viendo qué es lo que ocurre y qué es lo que hay en la mente de este escritor, que es un poco retorcido. Y bueno, no sé si a alguno de ustedes ha leído este libro. Me gustaría que me contaran qué les pareció, les gustó, estuvieron de acuerdo con todo lo que dije o no están de acuerdo, leyeron el primer libro y les pareció que era denso. A mí personalmente no me lo pareció, pero pues he escuchado a muchas personas decir como, hey, es muy lento. Entonces, pues creo que puede que sí sea así. Como este es el tipo de libros que crecí leyendo, pues a mí se me facilita y no se me hacen densos ni mucho menos. Este libro lo leí como en 4 días. Me gustó, pero a la vez no me gustó, no sé si me hago entender. No es que sea un libro malo, no está mal escrito, sin embargo es que de nuevo vuelvo a lo que ya dije. Lo leí las 2 primeras partes de una manera obsesiva, y la tercera parte me pareció que perdió un poco el ritmo, y el final como que es muy meh y ya. Bueno, es todo por este video en el que básicamente no dije nada y hablé mucho. Soy algo así como Bianca del Río. Doy una opinión de todo sin saber nada de las cosas. Así que, bueno, es todo por este video. ¡Chao!